Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, director y fundador del portal Liguana.tv, Premio Nacional de Periodismo 2018. Te preguntaba acerca de las redes. Las redes en el planeta entero están siendo sometidas a un debate profundo. En un país recientemente, creo que es Australia, se prohibió el uso de celulares y tabletas en adolescentes. Ya hay un interés, una preocupación global acerca del tema de las redes sociales y la gente ve como una amenaza, como un peligro a la democracia, que los capitanes de esas grandes empresas tecnológicas comienzan ya a influir en las decisiones de la sociedad de manera descarnada, de manera arrogante, interviniendo en la disputa política local y global. Sí, tomando partido, afortunadamente, Oscar, nosotros hemos tocado este tema desde hace años en este espacio. Desde hace años, incluso criticamos, y lo recuerdo claramente, y creo que es bueno recordarlo, criticábamos la euforia digital. Sí. Que las redes eran una maravilla, que todo era una maravilla, que había que ocupar las redes. Y pasamos ahora a un radicalismo también digital en contra de las redes, cuando lo que hay que hacer es aprender a usarlas. Son empresas privadas. Y legislar. Son empresas privadas. Es decir, durante un momento se tomó las redes como entelequias, abstractas y divinas, que no tenían nada que ver con la realidad, con la economía, con la política, con la finanza. Hablamos de la democratización ya. Sí, de darle contenido. Y ha sido una estafa. Sí, y ahora la historia de alguna forma nos está dando la razón. ¿En qué sentido? En que las redes sociales son empresas privadas. Detrás de estas empresas privadas hay nombres: Zuckerberg, Elon Musk, etcétera. Detrás de estos nombres y caras visibles hay entramados financieros que cotizan en bolsa y que no sabemos quiénes son. Y proyectos políticos. Detrás de estas cotizaciones en bolsa y de estos financiamientos y de estos grandes capitales está quien inventó el Internet y tiene control absoluto del Internet, que se llama los Estados Unidos de América, más específicamente el Departamento de Estado. Es decir, que las redes sociales son un brazo, y mido mis palabras, armado, un brazo armado de los intereses imperiales en todo el planeta, contra cualquiera que se le oponga, incluso dentro de los Estados Unidos. Hay legislaciones dentro de estados de los Estados Unidos para poner, por ejemplo, en Nueva York, New York, para poner límites a las redes sociales. Hay disputas como el del Estado brasileño contra las redes sociales, más específicamente X. Hay juicios abiertos en la Europa Schengen, en la Unión Europea, en los límites de la Unión Europea. Hay juicios abiertos desde hace años contra el monopolio, por ejemplo, de Google. Cuando el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tocó estos temas y puso coto y puso límites y planteó esta legislación que se está creando, entonces Venezuela era una dictadura. No, Venezuela se encuentra a la vanguardia de la discusión necesaria y justa para poner límites a las redes sociales. Globovisión tiene límites, debe tener límites. La Liguana.tv debe tener límites porque somos empresas privadas. Igualmente, un ministerio o una empresa del Estado debe tener límites. ¿Cómo es eso que X, Facebook, Instagram o TikTok no podrían tener límites? Y si tienen límites es en nombre de una supuesta... y si se le ponen límites, entonces se está atentando contra una supuesta libertad de expresión. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que enterrar a unos adolescentes, a unos niños, en Petare, por los benditos retos, por no decir la otra palabra, de TikTok? ¿Cómo es posible que gran parte de las guarimbas que se han venido dando, incluso 29, 30, 28, 29, 30, postelectoral, hayan sido canalizadas por unos supuestos youtubers o por unos supuestos influencers que están en Miami, en Alemania o en Bogotá? Que ahora entonces, y me disculpan la expresión, porque estos influencers mayameros son unos descerebrados, unos analfabetas, unos ignorantes supinos que ahora se vienen a pronunciar sobre geopolítica, sobre energía y precios del petróleo, sobre finanzas, sobre... Es un mono en una moto con una hojilla.
a sí mismo. Son unos ignorantes que ahora vienen entonces a dar cátedra de geopolítica, de moral o de ética. ¿Dónde están en estos momentos? Allá andan en Miami. No son nadie, Oscar, no puede. Y aquí hago un señalamiento a padres y representantes, a adolescentes, a tías, a abuelos, abuelas, a niños. No puede ser influencer, es decir, influenciador de nada, quien no ha estudiado, quien es un ignorante, quien no ha hecho nada de su vida, que no sea cosas completamente banales y ridículas durante horas y horas. Los influencers tienen que ser nuestros investigadores del IDEA o del IBIC, nuestros deportistas, nuestros artesanos, nuestros cultores. Esos son influencers. Un influencer Simón Bolívar, un influencer Ali Primera, un influencer Simón Díaz, un influencer Rómulo Gallego, un influencer, incluso Arturo Larpietri. Iba a mencionarlo. Sí, esos son influencers. No ves un influencer el que está hablando que, bueno, yo te apuesto que yo me puedo poner esta copa llena de agua y hablar contigo durante 3 horas y que no se me cae. ¿Eso es un influencer? No, eso es un estúpido que le dan las redes sociales para precisamente destruir a toda una juventud. Ese es el papel. Y ahora voy al tema de Raguayana. Nos despojan de las palabras, nos despojan del lenguaje, nos despojan de la razón. Del gentilicio, de la nacionalidad. Voy a Raguayana. O sea, ahora Raguayana, que por cierto suspendió el concierto, los conciertos que tenían aquí, hace parte de la lógica. Ahora son perseguidos políticos. Pero que ellos no llamen venecos y venecas y inserten esa creencia en los más jóvenes, en los chamitos de 10, 11, en las chamitas de 12, 13, 14, 15. El tema más 57, la influencer Karol G, el influencer Maluma. ¿Cuáles son influencers? Ellos no estaban cantando, este Maluma no estaba cantando en la frontera para intervenir nuestra patria. ¿No le estaba haciendo acaso? Entonces ahora ellos entonces pasan de supuestos influencers, pasando mensajes pedófilos, que es lo que hicieron con la canción Más 57, se levantó toda Colombia, como se está levantando toda Venezuela con la canción Veneco Veneca, a pasar entonces a ser víctimas. Primero instrumentos de la decadencia y después víctimas. Los retos del gobierno bolivariano en este campo de las redes, de la comunicación, en el campo del lenguaje, en el campo de la batalla lingüística. Yo iría más allá incluso del gobierno. Los retos del Estado venezolano. Exacto. Porque aquí hay poderes públicos, porque aquí hay una asamblea legislativa con diputados opositores electos por el pueblo, que están más allá del gobierno. Están las Fuerzas Armadas, está el Tribunal Supremo de integridad. Justicia, aquí está el Ministerio Público. Es decir, aquí hay que ir hacia una legislación que ponga límites precisos a estas redes sociales. Y a partir de esa legislación, sí, un poder ejecutivo, un poder judicial que aplique las leyes para poner límites, porque el Estado venezolano, no solamente el gobierno, que es una parte del Estado, el Estado todo venezolano, a través de sus poderes públicos, tienen no la necesidad, la obligación de proteger a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes, a nuestros niños y a nuestras niñas de estos retos de TikTok, de estas redes sociales y estos mal llamados influencers. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por este extraordinario análisis situacional. Creo que puede servir mucho a nuestra audiencia para que vaya entendiendo poco a poco, en profundidad, qué es lo que está pasando, no soy yo cuál es la situación. Quien te agradece por este espacio de lucidez, de reflexión y de análisis tan necesario en nuestros días. Y como siempre, bueno, estamos a la orden. Igualmente. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.